Con esta presentación vamos a hablar del sistema de encendido inductivo. Cabe mencionar que el sistema de encendido por bobina captadora, como también se conoce, o sistema de encendido inductivo, tiene la misma finalidad que el sistema de encendido convencional, ya que ambos sistemas están diseñados para generar una chispa eléctrica de alta tensión capaz de inflamar la mezcla de aire y combustible. Lo único que cambia son los componentes con los que se desarrolla este objetivo, con lo cual se cumple este objetivo. Acordémonos que el sistema de encendido convencional es un sistema eléctrico controlado con piezas mecánicas. Acá lo que se hace con el sistema de inductivo es tratar de sustituir esas piezas mecánicas, lo cual nos genera mayores ventajas en el funcionamiento del sistema de encendido y una mejor eficiencia en cuanto a la chispa que se entrega, y nos ayuda a mejorar la mezcla la combustión. El sistema de encendido inductivo está conformado por diferentes elementos. Los principales son un módulo de control y un generador de pulsos electrónicos o electromagnéticos, llamada bobina captadora. Las bobinas captadoras tienen una característica muy importante, la cual es que ellas generan su propio voltaje, o sea que no necesitan de lo que es una fuente de alimentación, la cual les provee a ella un voltaje, sino que con el simple hecho de interrumpir un campo magnético, ellas generan su propio voltaje. ¿Qué tipo de voltaje genera una bobina una bobina captadora? Genera un voltaje del tipo alterno. Recordemos que hablábamos de dos tipos de voltaje, o dos tipos de corriente: la corriente continua, también conocida como corriente directa, y la corriente del tipo alterna. Cuando hablamos de la corriente directa, mencionábamos que la corriente mantiene una sola polaridad. Esto quiere decir que la corriente eléctrica o solamente es positiva o solamente es negativa. En cuanto al voltaje alterno, está cambiando su polaridad, varía de positivo y luego es negativo, y después de ser negativo pasa a ser positivo nuevamente. Entonces esa es la diferencia entre las corrientes continuas y la corriente alterna. La bobina captadora, mencionábamos, genera pequeños impulsos electromagnéticos de voltaje de corriente alterna. Estos pequeños impulsos son enviados hacia un módulo de control, el cual le ayuda al sistema para conectar y desconectar el negativo de la bobina de encendido. Cabe destacar que esta bobina, a través de la señal que le envía al módulo, el módulo puede desarrollar la función que desarrollaba anteriormente el platino de forma mecánica. Acordémonos que el platino lo que hacía era conectar y desconectar el circuito primario de la bobina. Acá en el sistema de encendido captador o inductivo, esa función la desarrolla un módulo de encendido. Ahora vamos a hablar un poco más de la bobina captadora, o también conocido como sensor inductivo. Es muy importante que vayamos comprendiendo o que aprendamos sobre este tipo de bobinas, ya que no solamente se implementa en el distribuidor del sistema de encendido captador, sino que también se va implementando en los diferentes sensores que pueden conformar el vehículo. Generalmente se implementa en el sensor de el cigüeñal, en el sensor de la posición del cigüeñal, también conocido como crank sensor, también en el CMP,
también conocido como CAN sensor, que es del árbol de levas. Estos sensores ocupan bobinas captadoras en algunos casos, las cuales a través de una rueda de disparo estas van generando una señal, unos pequeños pulsos electromagnéticos enviados hacia un módulo de control, y a través de estas señales podemos controlar lo que son sistemas de encendido, sistemas de inyección, y de esta forma se van aplicando en lo que son ya la actualidad en los sistemas que conforman el vehículo o el motor, para poder controlar o enviar señales a una computadora y que ésta pueda controlar lo que son los sistemas antes mencionados. Es importante que nosotros conozcamos cómo opera una bobina captadora. Podemos observar en la imagen que hay un rotor, el cual está girando porque va conectado al eje del distribuidor, y el distribuidor es movido por lo que es el árbol de levas. Entonces ese rotor va, cuando se alinea con la bobina captadora, en la imagen dice imán, cuando se alinea ahí, la bobina captadora o el sensor inductivo alcanza sus picos altos de voltaje positivo, y cuando el rotor deja de estar alineado por el movimiento, se interrumpen esos picos altos de voltaje y alcanza unos picos altos pero ya de voltaje negativo. Esa interrupción de campo magnético pasa a convertirse en una señal enviada hacia un módulo de encendido, el cual en su interior consta o está compuesto de diferentes transistores para poder interrumpir el negativo de la bobina, para poder conectarlo y desconectar el negativo de la bobina. Alguien podría decir, pero este sistema es mucho más complicado que el sistema convencional. El sistema de convencional solo conectábamos una línea hacia el distribuidor, del negativo de la bobina al distribuidor, y ahí estaba todo. Ya a media vez el platino estuviese en buen estado, podía llegar a funcionar. Sí, tiene toda la razón, es uno de los sistemas más sencillos y bajo ese principio funcionan todos los sistemas de encendido, pero nos presentaba mayores deficiencias en la entrega de la chispa, como en el adelanto del tiempo de encendido, para compensar la combustión en altas revoluciones. Entonces el fabricante o los fabricantes de los motores o de los vehículos han observado estas situaciones y han decidido implementar componentes eléctricos y electrónicos que nos ayuden a suplir aquellas deficiencias mecánicas. Quiere decir que este sistema de encendido por bobina captadora ha venido a proporcionar mejoras al rendimiento del motor. Ahora vamos a hablar de algunos componentes de este sistema. Bien, en la imagen podemos observar una bobina captadora. Hay un imán permanente, es el número 1, lo podemos observar. Ahí nos está mencionando las polaridades norte y sur. El segundo es un embobinado de inducción con núcleo. La bobina captadora no es más que un imán que está conectado a un enrollamiento, o en su cuerpo tiene un enrollamiento de cobre, el cual le permite generar un campo magnético y a la vez de que este es interrumpido, absorber ese campo magnético y transformarlo en corriente eléctrica. Donde vemos la imagen, donde el número 4 que dice rotor de acero magnético, ese rotor lo que hace es, cuando se alinea con el imán o con la bobina, ahí genera un campo magnético bastante elevado pero de voltaje positivo, y cuando ya no está alineado por el movimiento y queda en uno de los espacios
ahí podemos interrumpir ese campo magnético. Entonces es el momento donde se genera una señal. ¿Qué tipo de señal? De voltaje alterno. Recordemos que todas las bobinas captadoras generan señales de voltaje alterno. ¿En cuánto va a andar el voltaje de esta señal? Eso va a depender de la cantidad de veces que se interrumpa ese campo magnético. Generalmente el voltaje anda entre 0.8 a 1.5 voltios, y eso es enviado hacia lo que es un módulo de encendido. Pero realmente es más importante la frecuencia. Cuando hablamos de frecuencia estamos hablando de la cantidad de veces que se repite un ciclo de trabajo. Entonces en este sistema creo que es más importante la frecuencia, ya que eso nos determina el número de veces que va a saltar la chispa en la bujía. En la siguiente imagen podemos observar una bobina captadora. Vemos que hay un dispositivo de color verde. Ese dispositivo de color verde es la bobina captadora, y podemos observar que va atornillada a lo que es una placa montada en el distribuidor. En esa placa antes iba montado lo que es el platino, ahora ya no. En esa placa va atornillada lo que es la bobina captadora. Si somos curiosos, vemos en el rotor y las levas que antes abrían y cerraban el platino, ahora se convierten en una rueda de disparo, y vemos que esta rueda de disparo está compuesta por cierta cantidad de dientes. Anteriormente en el distribuidor de platino o de encendido convencional observábamos cuatro levas cuatro levas en el rotor, y esas eran las que abrían, y esas levas significaban el número de cilindros que tenía el motor, ¿verdad? De igual forma acá, la rueda de disparo en este caso vemos que tiene aproximadamente 8 dientes. Eso significa que este distribuidor es para un motor de 8 cilindros. En la actualidad ya no se utiliza para esos tipos de motores, ya no se utilizan los distribuidores, sino que la mayoría son de sistema de encendido directo. Eso vamos a verlo más adelante. Pero eso significaba la cantidad de dientes en la rueda de disparo es la cantidad de cilindros que posee el motor. Vemos que de la bobina captadora salen dos cables. Esos dos cables van conectados hacia el módulo de encendido. En este caso el distribuidor tiene el módulo de encendido de forma externa. Hay algunos distribuidores que poseen lo que es el módulo de encendido de forma interna. Algo muy importante es lo siguiente: podemos observar que no hay demasiados componentes mecánicos. Prácticamente los únicos componentes mecánicos es el eje del distribuidor y la rueda de disparo dentada, que es la que interrumpe la señal. Podemos observar en la bobina captadora que hay una parte de color amarillo en el centro de ella, en la parte verde en el centro hay una parte de color amarillo, y vemos que hay como un rectángulo. Eso es un núcleo de hierro, el cual imantado, o sea que es un imán. Ese núcleo va, cuando se alinea con uno de los dientes de la rueda de disparo, genera lo que son un pico alto de electromagnetismo dentro de la bobina, alcanzando su máximo voltaje positivo, y cuando se interrumpe ese se transforma de campo magnético a corriente alterna, y eso es enviado hacia lo que es el módulo a través de esos cables que podemos observar ahí.
Y acá está un poco más ejemplificado lo que hemos estado hablando. La rueda de disparo, cuando alineamos con la bobina captadora, con el imán de la bobina captadora, se genera un alto campo magnético, y en el momento en el que se interrumpe el número 2, podemos observar que son líneas de flujo de campo magnético. Ahí están bastante elevadas, ya que la rueda el diente de la rueda de disparo está alineado con la bobina captadora, y eso hace que se incremente el campo magnético. Cuando gira, se interrumpe y es enviado a través de los dos cables que están simbolizados con el número 5 hacia el módulo de encendido. Algo muy importante es lo siguiente: podemos ver que hay un espacio entre la rueda de disparo y lo que es la bobina captadora. Muchas veces, cuando el eje del rotor o de la rueda de disparo tiene demasiado juego, estamos hablando que se mueve demasiado en forma axial o hacia los lados, eso genera que la rueda de disparo golpee la bobina captadora, y en algunos casos llega a producir un desgaste tan excesivo que el campo magnético ya no es suficiente para poder generar una señal adecuada para el módulo de encendido. Entonces es muy importante la distancia que debe de tener la bobina captadora con lo que es los dientes del engrane o de la rueda de disparo. Y acá observamos un distribuidor completo con lo que es el sistema de bobina captadora. ¿Por qué nos enfocamos más en esto? Porque prácticamente esto es el alma del sistema de encendido inductivo, ya que sin esta bobina captadora, sin este distribuidor con sensor de pulsos electromagnéticos o bobina captadora, no podemos controlar lo que es el módulo de encendido. Por lo tanto, no va a existir un salto de chispa en la bujía. Podemos observar que la mayoría de componentes son prácticamente los mismos que se utilizan en el sistema de encendido convencional, pero se ha eliminado la parte del platino o contacto, ya que es la parte que generaba mayor deficiencia en este sistema. Lo que se ha buscado es una mayor entrega de chispas en el mismo tiempo, y para que se genere mayor potencia en el motor, y así también aprovechar al máximo lo que es la combustión. Los componentes de este distribuidor son la tapadera del distribuidor, el rotor, la bobina captadora. Podemos observar también que se mantiene lo que es en el eje unas contrapesas. En el eje del distribuidor hay unas contrapesas que le ayudan para el avance centrífugo. Eso es para adelantar o atrasar el tiempo según las condiciones o el régimen de carga en el que está trabajando el motor. Podemos observar que todavía hay una membrana de avance por vacío. Acá dice cápsula de vacío de avance, pero es lo mismo, membrana de avance por vacío. Esa va conectada hacia el manifold de la emisión y al carburador para lograr lo que es un acercamiento de la bobina captadora a los dientes de la rueda de disparo, para que se adelante lo que es el tiempo de encendido, más que todo cuando el motor va a altas revoluciones. Esa es una de las ventajas que nos provee este sistema, ya que en altas revoluciones responde mucho mejor que el sistema de encendido convencional. Y seguimos estudiando y observamos nuevamente otro distribuidor de sistema de encendido inductivo. Como les mencionaba antes, algunos distribuidores llevan lo que es el módulo de encendido interno. Algunos distribuidores llevan el módulo de encendido interno, y eso
hace todavía más eficiente el sistema, porque las conexiones o instalaciones van internas dentro del distribuidor y no hay que estar conectando módulos de forma externa. Generalmente yo he observado un sistema de encendido captador que lleve módulo externo en algunos Toyotas Pickup y en algunos Volkswagen. En esa marca de vehículos he observado que llevan módulo de encendido externo. En el caso de algunos Honda, algunos Nissan, llevan lo que es el módulo de encendido de forma interna. También he observado algunos Toyotas, como por ejemplo el Toyota Corolla 89, que lleva lo que es el módulo de encendido dentro del distribuidor. Y acá vemos más detalladamente un distribuidor de encendido con su bobina captadora montada. Podemos observar la rueda de disparo de este. También es para un motor de 8 cilindros. La membrana de avance por vacío va conectado a la placa donde va instalada la bobina captadora, y según es el vacío en el manifold de la emisión o en el carburador antes de la mariposa, después de la mariposa, así va a moverse lo que es la bobina captadora para adelantar lo que es el tiempo de encendido y para mantener lo que es una compensación de la entrega de combustible con la chispa que está saltando en la bujía. Vamos a hablar también de las ventajas que nos provee este sistema. La principal ventaja es que este sistema no utiliza platino y condensador. Bueno, condensador sí lo utiliza en algunos casos. En otros casos no utiliza lo que es condensador. En algunos casos sí utiliza lo que es el condensador. Recordemos que el condensador tiene la función de absorber lo que son las corrientes parásitas para que en el sistema de encendido convencional, para que no se queme el platino, y en el sistema de encendido electrónico tipo captador, para que no se queme el módulo de encendido. Entonces es muy importante conocer si el sistema que nosotros vamos a diagnosticar o vamos a reparar o vamos a trabajar, si contiene o utiliza lo que es condensador en el sistema de encendido. Algo muy importante también, y esa es una gran ventaja, que se haya eliminado el platino, ya que ya no hay que calibrarlo, ya que no nos va a afectar si el condensador no sirve, las corrientes parásitas, debido a que se queme lo que es el platino. Y algo muy importante a la hora de montarlo, verificar que no nos quede muy abierto, que no nos quede muy cerrado. Entonces se vuelve un poco más fácil el mantenimiento a este sistema de encendido inductivo. Otro es que mantiene la tensión de encendido siempre constante, garantizando mayor potencia de la chispa en altas revoluciones. Ese era un problema que generaban los platinos, ya que a altas revoluciones generaba un efecto de rebote entre ellos. Entonces eso hacía o generaba que se dieran explosiones en el motor y que la chispa no saltara de forma adecuada o que fuera débil. Entonces eso nos ayuda a evitar ese tipo de situaciones, este sistema de encendido inductivo. También mantiene el punto de encendido, quiere decir que la chispa va a estar constante siempre en el momento adecuado. Si es marcha mínima, va a trabajar bien, y también va a trabajar de forma correcta o excelente en lo que es altas revoluciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no se pierde el tiempo de encendido. Algunas comparaciones que podemos hacer entre el sistema de encendido convencional y el sistema de encendido inductivo son las siguientes.
El sistema de encendido convencional ofrecía más que todo unas 20.000 chispas por minuto. Puede satisfacer o puede trabajar de forma adecuada o correcta para un motor de 4 cilindros, pero para un motor de 6 y 8 cilindros ya se vuelve deficiente, ya que es difícil que mantengan lo que es la entrega de chispa adecuada para compensar la combustión. En algunos motores Ford antiguos, por ejemplo, he visto una Ford Pinto del año 66, y esta utiliza un distribuidor que tiene doble platino. Entonces, pero no compensa de forma correcta lo que es la entrega de chispa hacia lo que es los 6 cilindros que esta camioneta lleva, porque son 6 cilindros en B. Entonces lo que hicimos fue adaptarle el distribuidor de una Ford Bronco que ya utilizaba el sistema de encendido inductivo, y trabajó de forma correcta, ya no generaba explosiones, desarrollaba bien y desplazaba bien, y tampoco estaba gastona en el consumo de combustible. Entonces esa es una de las deficiencias del sistema de encendido convencional, ya que por la cantidad de chispas que genera por minuto trabaja bien para un motor de 4 cilindros, pero no para uno de mayor carga. En el sistema de encendido inductivo, puede generar una cantidad de chispas alrededor de 30.000 por minuto. Entonces ya compensa un poco mejor y puede hacer funcionar de forma correcta un motor de 6 o de 8 cilindros. Y el voltaje que esta maneja que este sistema de encendido maneja anda entre los 25.000 a los 35.000 voltios en su chispa, ¿verdad? También otra de las comparaciones que podemos hacer es que el platino no era capaz de mantener una chispa adecuada, ya que era bastante cambiante, bastante variante, y cambiaba según fuera el estado del platino, según el estado de la bobina. Entonces eso nos generaba pérdida de fuerza, consumo de combustible y una mala combustión, ¿verdad? Entonces es muy importante este sistema, ya nos ayuda a mantener lo que es el motor en las condiciones óptimas de trabajo a altas revoluciones, y también nos ayuda sobre todo a mantener una buena combustión. A la bobina de captadora le podemos hacer la siguiente prueba: la medición de resistencia. Ahí a la bobina captadora le vamos, en los dos cables de conexión que tiene, vamos a medir la resistencia, y la resistencia de esta va a andar entre 1 a 1.2 kiloohmios cuando está en buen estado, pero eso va a depender también de lo que es el fabricante del vehículo. Algo muy importante también es que le podemos medir generación de voltaje alterno. Ponemos el tester en la escala de voltaje alterno, parece que hay una escala que tiene 2 voltios de voltaje alterno, y podemos interrumpir el campo magnético de la bobina y así verificar que está generando lo que es voltaje alterno, y por ende esa va a ser una señal hacia el módulo de encendido. Bueno, eso sería todo de mi parte por este día.